Vale, entonces esta escisión entre dos grandes corrientes del movimiento obrero internacional, el marxismo desarrolla una estrategia nueva, ¿vale? Que se va concretando en dos cuestiones: la creación de partidos obreros y el desarrollar grandes centrales sindicales, grandes sindicatos de millones de afiliados, ¿vale? La creación de partido obrero, ¿a qué nos referimos con partido obrero? Nos referimos a partidos que adoptan en sus programas políticos la defensa y el impulso de los intereses que tiene la clase trabajadora como clase, ¿vale? Como grupo social. Y son partidos que concurren a las elecciones, que se presentan, que hacen campañas de todo tipo, que tienen unas redes de apoyo, por ejemplo, con centros sociales, lo que eran las casas del pueblo, aquí en España, del PSOE, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces se van creando partidos obreros en Alemania, en Austria, en Francia, en Italia y en 1879 en España. Eso es el Partido Socialista Obrero Español, ¿vale? Que adopta, es producto de esta estrategia de la Segunda Internacional o del ala marxista de la Internacional. Y por otra parte se impulsan los sindicatos, pero no los sindicatos de una fábrica o de un taller o de un grupo pequeño de trabajadores, sino grandes sindicatos, ¿vale? Como la Unión General de Trabajadores, por ejemplo, en España también, que va surgiendo en esta época. Son sindicatos de 300.000, de 600.000, de 2 millones de afiliados. También pues se hacen, por ejemplo, aparte de la participación en las elecciones, se impulsa el 1 de mayo como Día Internacional de la Clase Trabajadora. Se impulsa ya el 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora, ¿vale? No al principio, pero ya unos cuantos años después se empieza a impulsar estas cuestiones. El sufragio universal, se organiza una campaña internacional por la jornada laboral de 8 horas y es muy interesante porque empiezan a desarrollar lo que yo llamo una organización de raíz profunda, ¿vale? Una organización de raíz profunda es cuando el Partido Obrero, eso empieza a ocuparse, ya no es simplemente un partido que se presenta en las elecciones, ¿vale? Sino que es un partido que empieza a tener, por ejemplo, centros organizados en los barrios obreros, ¿vale? Como casas del pueblo, que empieza a organizar cuestiones de solidaridad, en el sentido de que, oye, que hay una huelga, pues te organizo que los niños de los huelguistas, de los hijos de los huelguistas de tal fábrica, pues organizas un viaje para que vayan a las casas de los trabajadores de las fábricas de al lado para que les den de comer durante la huelga esa que va a durar igual 2 meses. Y se empiezan a hacer cosas de estas, ¿no? Como de crear una cultura proletaria, un espacio cultural proletario separado del de la burguesía, ¿vale? Y eso lo vemos muy claramente hoy todavía con todo lo que ha caído en algunas zonas de España, donde pervive una cultura de la época clásica del movimiento obrero. Yo, por ejemplo, aquí en Asturias, las cuencas mineras son un clarísimo ejemplo de eso, ¿no? Donde las zonas donde la minería, ahí hay como una idea todavía del viejo movimiento obrero, de lo importante que fue todo eso, de la coordinación, de la lucha y tal, y se perviven elementos de eso, ¿vale? Una pregunta, Dime. ¿cómo se ve representado esa idea en la actualidad? ¿La idea está de la cultura proletaria? Sí. Vale, pues a ver. Yo entiendo que yo creo que de manera incipiente. En general, yo creo que ahora la izquierda sí que hay cierta idea de que hay que hacer esto. Por ejemplo, hay muchas cosas tipo movimientos, yo qué sé, el tema de las hipotecas, ¿vale? El tema de los bancos de alimentos, el tema de los centros sociales que se quedan en muchos sitios. Vale, yo qué sé, pues. Y aquí en Oviedo se creó después del 15M, se creó una cosa que era la madreña. Y entonces estuvo bien porque era una especie de edificio ocupado donde pues donde se juntaba toda la gente y se hacía de todo, ¿vale? Desde cosas
políticas hasta cosas como un cursillo para enseñar a cómo cuidar a la gente mayor, ¿sabes? No sé, había de todo, pero lo hacías en ese espacio. Entonces yo creo que eso se mantiene. Lo que pasa es que no creo que haya una teoría o una directriz muy clara por parte de las organizaciones de izquierdas sobre impulsar esto y apostar por esto en plan a fuego, ¿sabes? Pero la idea yo creo que permanece en este momento. Y en los propios sindicatos, pues los sindicatos en esta época que hablamos de la Segunda Internacional era muy importante, ¿no? A la hora de crear todas estas estructuras de cultura proletaria y de solidaridad y eso. Pero yo creo que ahora, pues por desgracia, los sindicatos todavía no se han dado cuenta de que tienen que volver a recuperar esas cosas. Me imagino, por ejemplo. ¿Por qué no hay un campamento de verano de comisiones obreras? ¿Vale? Por ejemplo. Entonces tú coges y todos los afiliados, que son miles en algunos sitios, y de esos miles hay muchos que tienen críos pequeños, y que tú dices, oye, pues yo mandar a los críos 15 días en verano, mientras cogemos las vacaciones, nos viene genial. Y encima lo realiza el sindicato por un módico precio, que es a nivel de coste, prácticamente a precio de coste, ¿no? Muy barato. Y yo me voy de vacaciones y los críos quedan en un campamento donde además están enseñándoles pues valores ahí del movimiento obrero, la solidaridad, la paz, el deporte, el vivir en comunidad y estas historias. ¿Vale? Eso se podría hacer, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, todavía no creo que no hay una apuesta real por hacer eso. ¿Vale? No sé si me explico con esto. Sí, sí, perfecto, gracias. Vale, hay una limitación que tiene esta época de la Segunda Internacional, donde todavía no hay una idea de, o sea, hay y no hay, ¿vale? Hay la idea de tener un Estado mayor internacional centralizado del movimiento obrero, lo que podría ser el equivalente a la dirección de un partido político de la clase obrera centralizada a nivel de un país, pero eso llévalo a la escala internacional, ¿vale? Hay y no hay. De alguna manera, esta idea de que el movimiento obrero a nivel internacional tiene que tener una coordinación fuerte y un Estado mayor, una dirección internacional clara y firme, está, pero en la práctica los partidos socialistas que surgen en este periodo son independientes entre sí y de hecho hay veces en los que pueden tener contradicciones en algunas cosas, ¿vale? Y luego también hay un rasgo importante, que eso sí es un avance. O sea, que por ahí, por lo del tema de la coordinación internacional, la Segunda Internacional no se desarrolla tanto como seguramente gente como Marx y los visionarios de esa época veían, ¿no? De cómo organizar el movimiento internacional. Pero, por ejemplo, en el tema de los sindicatos hay un avance importante, que es que los sindicatos tienen que ser organizaciones de masas, ¿sabes? Los sindicatos son un sitio donde estás por ser obrero, ¿vale? Por ser trabajador asalariado. No porque seas un trabajador socialista o más conservador o más liberal o más de izquierdas o más de derechas. El sindicato es un sitio donde el único requisito para estar es que seas un obrero. ¿Vale? No te están pidiendo un carnet ideológico. Y eso es un avance para los sindicatos, que les permite hacerse de masas y aumentar mucho su poder. Vale. En esta época hay un proceso donde yo aquí os hablo del caso de Bernstein, que es como lo paradigmático, ¿vale? Pero, bueno, que tiene cierta... es la expresión seguramente de ciertos cambios que se estaban produciendo en la clase obrera y en la aparición de sectores más o menos aristocráticos de la propia clase trabajadora, ¿no? Como de que el desarrollo de la industria creaba una pequeña casta de trabajadores que estaban en unas condiciones laborales relativamente buenas, ¿no? Pues hablamos de mandos técnicos, de especialistas técnicos muy altamente cualificados de las fábricas
y gente que, vale, que sí eran asalariados, pero que tenían unas condiciones pues mucho mejores de trabajo, ¿vale? Y eso se expresa en el mundo, digamos, de las ideas políticas del movimiento obrero. Hay un señor que se llama Edward Bernstein, ¿vale? Que escribe un libro que se llama Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, que es de 1899, ¿vale? Prácticamente al cambio de siglo. Este señor es alemán, es un miembro muy importante del Partido Socialista Alemán, que era el más importante de todo el mundo, el partido socialista más importante que había, ¿vale? Más numeroso, el más poderoso, el que tenía más influencia política. Y esto es, de alguna manera, es el padre de lo que se conoce como el revisionismo. El revisionismo es dentro del mundo marxista o del mundo socialista, son los teóricos que empiezan a plantear que Marx se equivocaba en algunas de las cuestiones que planteaba, a nivel teórico profundo, ¿vale? Como que se equivocaba en cosas. Entre otras cosas, Edward Bernstein lo que dice es que el marxismo no es puramente una doctrina materialista ni puramente económica, ¿vale? Sí, bueno, esto no os lo voy a explicar mucho, pero bueno, vienen a decir que hay elementos ahí de idealismo y de doctrinas no puramente materialistas. Esto no lo... Luego lo entenderemos cuando veamos las otras sesiones, veréis a qué se refiere con esto. Él dice que en la historia no actúan exclusivamente fuerzas económicas o que no son las principales, ¿vale? Que viene de alguna manera a debilitar en la idea esta de las luchas de las clases sociales en conflicto. Critica la teoría marxista de la explotación, de la plusvalía, ¿vale? Dice que es simplista y que es demasiado abstracta. Él, aunque admite que hay lucha de clases, dice que esa lucha de clases no se da exclusivamente entre capitalistas y proletarios, sino también entre los capitalistas entre sí y los proletarios entre sí. Y él, a base de estas ideas, llega a la conclusión política, que esta es quizá la cosa más importante, de que no es necesaria una revolución violenta, ¿vale? Un levantamiento armado de la clase trabajadora para alcanzar el socialismo. Es lo que dice que para llegar al socialismo se puede llegar mediante una evolución pacífica a través de la lucha sindical y a través de la acción política de los partidos obreros en los parlamentos, o sea, a base de la acumulación de reformas. ¿Vale? Bueno, es un poco la idea central, las ideas en las que se basa este señor. Estudiando su obra, podemos estar más o menos de acuerdo en algunas cosas. No, yo creo que desde un punto de vista marxista, seguramente él comete muchas exageraciones en determinadas críticas que hace. Por ejemplo, la idea de que la lucha de clases no se da exclusivamente entre capitalistas y proletarios, sino entre los capitalistas entre sí y los proletarios entre sí, hasta cierto punto, yo no creo que Marx haya dicho que la lucha de clases solo se da entre capitalistas y proletarios. ¿Vale? Quizá aquí Bernstein está exagerando, ¿vale? Está haciendo como lo que se llama una falacia del hombre de paja, que es como digo que dices A y entonces ataco eso que yo digo que tú has dicho, ¿vale? Pero que realmente no es un poco así. Pero bueno, esto es muy importante porque crea una corriente de pensamiento dentro o asociada al marxismo que va a tener mucha influencia en el siglo XX, muchísima, ¿vale? Él es muy importante a nivel filosófico. La crítica, las energías que él dedica a eliminar el materialismo dialéctico del marxismo o lo que es la dialéctica hegeliana de dentro del marxismo, él es como rechaza todo lo que haya de hegeliano dentro de las ideas de Marx, sobre todo la idea de contradicción, de lucha contradictoria y la idea de los saltos cualitativos, la idea de que los cambios son producto de la acumulación de pequeñas gotas que llega un momento en que hacen que rebose el vaso, ¿no? Eso también es una idea importante de la filosofía marxista. Entonces él rechaza eso. ¿Vale? Y es muy importante Bernstein también porque es un tío del movimiento. O sea, no es uno que venga aparte uno que de repente salió de una universidad y escribe no sé qué, lo que le da la gana, o un tío que venga del área de los sectores de la burguesía.
sino que es un tío de dentro del movimiento, ¿vale? Es un político y un diputado muy importante y dirigente del Partido Socialista Alemán. Y además es muy importante porque el tío expone sus ideas a cara perro, por así decirlo, ¿no? Como claramente, sin subterfugios, ¿vale? Él ataca directamente a Marx, ¿vale? Dice, Marx se equivocó en esto, esto y esto, ¿vale? Si queréis leer el libro, se llama Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia y se puede encontrar por internet para descargar gratis. Esto al final lo que perfila son dos alas diferentes, dos corrientes diferentes dentro de lo que era la socialdemocracia, que es una ala reformista, que sigue las ideas estas de llegar al socialismo de forma gradual, mediante pequeñas reformas y de manera pacífica, y una revolucionaria que lo que defiende es que hay un momento en el que vas a tener que tomar el poder por la fuerza, ¿vale? O defender por la fuerza el poder que consigas. También sería una lectura posible de eso. ¿Alguna duda sobre esto? Vale, me interrumpís ahí, ¿eh? No os cortéis, que para eso estamos en cuarentena y tenemos tiempo. Vale, en la fase cuando ya hemos pasado el final del siglo XIX, estamos entrando en el siglo XX y en el siglo XX ya se empiezan a acelerar todas las cosas, ¿vale? Empieza a haber ya una serie de saltos cualitativos de avance importantes, ¿vale? Se desarrolla lo que podríamos llamar una gran oleada revolucionaria, ¿vale? A nivel mundial, que va a tener como epicentro la creación de la Unión Soviética, ¿vale? Bien, ¿cómo se llega a esta situación? A grandes rasgos, y ya os digo que todo esto podríamos estar horas hablando, ¿vale? Sobre cada cosa, ¿vale? Pero la Primera Guerra Mundial, el movimiento obrero y la Segunda Internacional, sobre todo, ya estaban teorizando ellos la posibilidad, ya estaban analizando la posibilidad de que hubiese una gran confrontación internacional entre las potencias, ¿vale? Y que esa confrontación iba a tener un carácter imperialista, o sea, que no iba a ser una guerra justa de ningún tipo, sino que iba a ser una guerra entre capitalistas por los mercados, ¿no? Por los recursos, por robarle la riqueza al otro, ¿vale? Básicamente, una guerra de tipo imperialista. Eso de alguna manera en la propia Segunda Internacional ya se estaba interiorizando, ¿vale? Pero como dicen que del dicho al hecho hay un trecho, al final lo que ocurre es que la socialdemocracia la Segunda Internacional acaban rompiéndose y cuando estalla la guerra, cada uno acaban apoyando a sus respectivos gobiernos en la guerra, ¿vale? Cuando meses antes habían dicho, no, si los gobiernos entran en guerra unos con otros, cada partido de la internacional, el de Alemania va a declarar la huelga general en Alemania, el de Francia la huelga general en Alemania, nos coordinamos una huelga general, por ejemplo, hay un levantamiento en toda Europa, coordinado, y paramos la guerra, ¿vale? Eso no se produce, ¿vale? Se produce lo contrario, cada uno apoya a sus respectivos gobiernos en la guerra. Y eso es lo que Lenin llama, aquí ya empieza a estar presente Lenin, es lo que llaman la bancarrota de la Segunda Internacional, ¿vale? Bancarrota, que es como decir, ya esta peña ya quedó totalmente desprestigiada. El ala radical de la socialdemocracia y de la Segunda Internacional conforma lo que van a ser los partidos comunistas, ¿vale? Ya no son partidos socialdemócratas, son partidos comunistas, ¿vale? Como lo que entendemos ahora por partido comunista. De las cenizas de la Segunda Internacional y de la Primera Guerra Mundial se produce en Rusia lo que es la Revolución de Octubre de 1917, ¿vale? Ya había habido una revolución previa a octubre de 1917, que es la Revolución de Febrero de 1917. Pero la de octubre es importante porque lo que hace es profundizar la de febrero y lo que hace es que ya directamente el proletariado toma el control político del país. Es la primera, es la primera vez que se produce esto de manera triunfante, ¿vale? La Comuna de París había sido una especie de experimento previo, pero
la escala de lo de octubre de 1917 es mucho más grande. Y esto desencadena una oleada revolucionaria en toda Europa, ¿vale? Y en buena parte del mundo, tras la Primera Guerra Mundial. Se funda la Tercera Internacional, ya no las segundas, sino la tercera, ¿vale? Que es la Internacional Comunista, que tiene como partido más influyente al Partido Ruso, y se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿vale? Eso creo, si no me equivoco, no sé si es en el año 21, no me doy cuenta ahora cuando se crea la URSS, pero bueno, por ahí. Vale. Y esto es una oleada revolucionaria importantísima, ¿vale? Que de alguna manera pone a toda la burguesía a nivel internacional en todos los países contra las cuerdas. ¿Vale? Les genera además un miedo a la revolución en su propio país importantísimo. No hay nada semejante en el mundo desde la época de la Revolución Francesa, ¿no? El miedo que sentían las monarquías de toda Europa porque la Revolución Francesa llegase a sus países. Bueno, pues aquí pasa una cosa parecida. Porque hay agitación en todas partes. En Alemania hay una pequeña revolución. En España es la semana trágica, la crisis, la huelga esta de la canadiense. Bueno, hay un proceso de agitación en todas partes, ¿vale? Y en esta oleada se da un proceso político en que la burguesía empieza a hacer concesiones, ¿vale? Adopta una estrategia hasta cierto punto de hacer concesiones, ¿vale? Se empiezan a generalizar sistemas de estado del bienestar, concesiones, leyes obreras, ¿vale? Que regulaban la jornada, que limitaban de alguna manera la explotación en las fábricas. Y por otra parte, la burguesía desarrolla nuevas formas de dominación política, de profundizamiento o profundización de la dictadura de la burguesía, ¿vale? Que eso es lo que llevará al fascismo. La Unión Soviética inicia un proceso de industrialización y colectivización de la economía, de socialización a gran escala de la economía y modernización, que va a dar lugar a la implantación por primera vez de un sistema socialista a gran escala, ¿vale? A escala de un país que era pues una tercera parte de una burrada, de millones de personas, ¿vale? Y esto, como sabréis, no está exento de contradicciones y de problemas, dificultades, errores, aciertos y un montón de cuestiones que no vamos a analizar aquí, pero también daría para analizar de muchas formas, ¿vale? Lo que fue la experiencia del socialismo en la URSS. Vale. Vale, ya en los años 20 empieza a surgir el fenómeno del fascismo, ¿vale? Empieza por Italia, ¿vale? Con Mussolini y todo eso. El fascismo es una respuesta de un sector muy importante de la burguesía, sobre todo frente al auge del comunismo. O sea, la idea esta de la Tercera Internacional, del ala revolucionaria del movimiento obrero. Dimitrov, que es uno de los líderes de la Tercera Internacional, de la Internacional Comunista, define al fascismo de la siguiente manera. Él dice, es la dictadura terrorista abierta de la burguesía sobre el proletariado, ¿vale? Y él tiene una parte de razón muy importante en esto que está diciendo, ¿no? Que es como vamos a dominar ya el proletariado en plan a cara perro, en plan de que encarcela a toda la disidencia, pensar en la idea esta de los campos de concentración en Alemania de meto aquí a todos los diputados, a todos los sindicalistas, y introduzco de alguna manera el miedo, ¿no? Entre la clase trabajadora a expresarse políticamente. El fascismo tiene varios componentes. Estamos hablando del fascismo de esta época, ¿vale? Otra cosa es que lo que tengamos ahora, si tiene estos rasgos o se puede definir como fascismo con precisión, me refiero a Vox y estas historias, bueno, eso es un debate, ¿vale? Pero en esta época, básicamente el fascismo tiene 4 componentes. Uno que es una especie de nacionalismo étnico, donde se exaltan las virtudes de la raza, del pueblo. La idea de pueblo es una idea étnica de pueblo, ¿vale? No una comunidad civil variopinta, sino
Hablan del alemán, ¿no? Del alemán rubio, ojos azules, ario y todas estas historias. Bueno, ese tipo de planteamientos de concebir la comunidad. La comunidad la conciben en términos étnicos. Tienen un componente importantísimo de conciliación de clases, o sea, ellos lo que dicen es que hay la lucha de clases es una idea importada del extranjero o ajena a la nación, y lo que se trata es de que hay que colaborar entre las clases y que hay un punto de equilibrio y que se puede colaborar y conciliar los intereses de las clases en pro de la voluntad nacional, del interés de la patria, ¿vale? Plantean modelos políticos de democracia orgánica. La democracia orgánica es, por ejemplo, el decir, el aparato político tiene pues los sindicatos tienen una función y en los sindicatos pues están los empresarios y los trabajadores, ¿vale? Entonces, en función de la función que se hace social, se está en un órgano político o en otro, ¿vale? Por ejemplo, es el sindicato vertical en España, ¿no? Donde estaban los empresarios y los trabajadores a la vez, dentro del mismo sindicato. No había patronal por una parte y sindicatos por otra, sino todos en una cosa igual. En Alemania es el Frente del Trabajo Alemán, creo que se llama, o Frente Nacional de Trabajadores, una cosa así, ¿vale? Y obviamente se suprime cualquier elemento de democracia liberal, o sea, las votaciones, como muchos, son plebiscitos y se hacen al inicio, ¿no? Es votar sí o no a Hitler. Y eso se hace una vez. Y además en condiciones de represión política de toda la disidencia. Y llega un momento en que tú eliges a un tío que se llama Führer, o que se llama el caudillo, o que se llama Il Duce, ¿vale? Pero básicamente es como un líder que expresa la voluntad nacional y que no se le renueva ni se le fiscaliza de ninguna manera, sino que es el líder, el jefe, ¿no? El caudillo de la cuestión. Y ahí se acaba. Y hay un parlamento que es muy cutre, con limitaciones, cuya elección, pues obviamente no está sometida a ningún tipo de sufragio y tal. Y es muy importante el reforzamiento de elementos de imperialismo, o sea, de decir, la patria tiene que aspirar a recuperar valores imperiales y la influencia internacional que tenían en el pasado, ¿no? Entonces, en Alemania, todo lo que es la invasión de Europa del Este y de la Unión Soviética, básicamente es un proyecto colonial de Alemania, ¿vale? Alemania era un país capitalista que no había conseguido desarrollar un proyecto colonial como el que había tenido, por ejemplo, Inglaterra en el siglo XIX, o el que tenía Inglaterra en ese momento, Francia, o el que había tenido España antes de perder las colonias, ¿no? Entonces Alemania necesitaba, que la burguesía alemana necesitaba desarrollar un sistema colonial propio para tener de alguna forma un lugar bajo el sol, ¿vale? El fascismo va a intentar conseguir, el nazismo más bien, va a intentar conseguir ese proyecto imperial, colonial, invadiendo lo que es el este de Europa. ¿Vale? Entonces eso es lo que explica que cuando los alemanes invaden Polonia, entran en la Unión Soviética, pues básicamente tratan a la población como si fuesen esclavos, básicamente. Controlan hasta el tema de las calorías, se comían todos los días, se les quita la comida, todo el tema de las matanzas, todo el tema de los judíos, ¿vale? Realmente con eso nos estaban haciendo cosas mucho más bárbaras y radicales de las que había hecho, por ejemplo, el Imperio Británico en la India en su época, ¿no? O lo que hacía Bélgica en el Congo, ¿vale? O lo que hizo, por ejemplo, años después, durante los años 20, por ejemplo, lo que hizo España en Guinea, ¿vale? Cuando teníamos la colonia, donde se reclutaba forzosamente a las tribus para trabajar en las obras públicas o en las empresas que había ahí de los españoles y se les trataba como esclavos, ¿vale? Ese tipo de cosas. Bien, el proceso empieza en Italia, después Alemania,
y luego es en el resto de Europa. Es un proyecto internacional, o sea, el fascismo tiene una expresión internacional, ¿vale? No, es un poco ahora como con todo este rollo del Trump y el Bolsonaro y el Vox y el Frente Nacional en Francia. Bueno, que como que hay un fenómeno que responde a los mismos problemas y tiene un carácter internacional de alguna manera, ¿vale? Vale, y sobre todo el proyecto geoestratégico fundamental del fascismo es acabar con la Unión Soviética. O sea, la idea aquí central es tenemos que acabar con este experimento que se ha montado aquí, que es una amenaza para la burguesía en toda Europa y en todo el mundo, y para el capitalismo en general, porque con todos sus errores es un modelo alternativo. Y eso hay que acabar con ello. Y hay que acabar con ello a base por la fuerza militar, si es necesario, y reprimiendo a toda la gente que podamos tener en nuestros países, pues sindicalistas, comunistas, socialistas, anarquistas, todo lo que sea el movimiento obrero político, fuera. ¿Vale? Ese es el tema del fascismo, básicamente. Pero ¿qué pasa? Que el fascismo pierde la Segunda Guerra Mundial, pierde ese proceso de oleada a nivel estratégico. El esfuerzo soviético en la derrota del fascismo es importantísimo. Es realmente donde más fuerza, donde más recursos se emplearon en derrotar al fascismo. Por ejemplo, en gran parte de Europa, las burguesías de cada país en general mostrado simpatías o apoyado directamente al fascismo en sus respectivos países y a nivel internacional. Cuando se derrota a Alemania, ¿sabes? Se derrota a Italia y se gana la Segunda Guerra Mundial, claro, esas partes de la burguesía que habían apoyado la opción fascista salen debilitadas, ¿vale? Son la parte perdedora, ¿vale? Y tienen que hacer más concesiones. A nivel internacional hay varios rasgos importantes. Uno es la profundización del estado del bienestar en la mayor parte de Europa. Bueno, España ya sabéis que obviamente nos tocaba todavía 40 años de dictadura y realmente no se empieza a desarrollar el asunto hasta los años 60, finales de los 60, por ahí no empieza a haber una modernización económica. Pero se van implantando sistemas de bienestar a gran escala en muchos países, ¿vale? Un ejemplo de ellos es Inglaterra. En Inglaterra, el Sistema Nacional de Salud, que es un poco como la seguridad social que tenemos aquí, se implanta ya al acabar la Segunda Guerra Mundial. Con las primeras elecciones las ganan los laboristas y meten un programa radical de esto. Hay nacionalizaciones de industrias, hay un montón de leyes sindicales que se van implantando y tal. ¿Eso por qué es? Porque realmente la clase trabajadora estaba recogiendo los frutos de todo el esfuerzo que se había hecho en la Segunda Guerra Mundial y la burguesía estaba como acojonada porque habían perdido la Segunda Guerra Mundial. No solo la burguesía alemana, sino yo creo que la burguesía de toda Europa, ¿no? Y eso. Hay varios acuerdos internacionales para organizar la economía internacional. Uno de ellos es el acuerdo de Bretton Woods, ¿vale? Donde se adopta el patrón oro, se empiezan a regular los intercambios internacionales de manera que no hubiese intentar evitar las desestructuraciones y todo el caos que hubo con el tema de la Gran Depresión en el 29. Entre los norteamericanos y los soviéticos se desarrolla la Guerra Fría, ¿vale? Que también va a tener una influencia importantísima en la política a nivel internacional. Y hay un proceso importantísimo de descolonización, ¿vale? La mayor parte de los imperios coloniales se quedaban, por ejemplo el inglés, el francés, van teniendo que abandonar las colonias y concederles la independencia. Esto está muy relacionado con la Segunda Guerra Mundial, con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que una de las condiciones que le pone a Churchill, el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, le dice a Churchill,
te vamos a dar ayuda en la guerra, pero vas a tener que abrirnos los mercados de tu imperio cuando derrotemos a los nazis y a los japoneses. ¿Vale? Entonces la descolonización tiene mucho que ver con esto, con la entrada de Estados Unidos en el mercado internacional. Bien. Sucede una cosa muy interesante a nivel político e ideológico, que es que el marxismo se va haciendo hegemónico. Hegemónico nos referimos a que ya no es que solo prendiese o fuese importante en el movimiento obrero, el marxismo, sino que, por ejemplo, la intelectualidad, la gente de la academia, de las universidades, un montón de intelectuales muy relevantes, prácticamente no hay ninguno que de alguna forma no tenga una relación con el marxismo o sea abiertamente marxista, ¿vale? Con todos sus matices y sus particularidades, pero como que el marxismo está ahí determinado. Esto se ve mucho en las universidades, ¿no? Y se ve incluso en países que tenían una dictadura como España, ¿no? De decir, el profe que no fuese marxista, el intelectual que no fuese marxista, era prácticamente un apestado. ¿Vale? Y es esa época que cuando hablamos con gente pues, de la edad de nuestros padres o nuestros abuelos que vivieron todo esto, pues nos dicen, ¿no? Decían, pero es que cómo están los chavales en la universidad, que están súper alienados, están súper inconscientes y tal, no se mueven, no hacen nada y tal. Claro, y están comparando con una época que vivieron ellos en los que todo lo que eran las ideas del cambio social revolucionario y tal eran las ideas dominantes entre la gran mayoría de la población trabajadora y los estudiantes. ¿Vale? Entonces, claro, ¿por qué? Esto tiene mucho que ver con la Guerra Fría, con la derrota de los nazis en Alemania, con la existencia de la URSS como un modelo contrahegemónico. Vale, esto es un proceso que se da más o menos hasta finales de los años 60, ¿vale? Bien. También se dan otros procesos contradictorios, ¿vale? Hay un aspecto muy importante que es el 68ismo, yo lo llamo así. ¿Vale? A partir de la década de los 60, ¿vale? En toda Europa occidental van surgiendo movimientos de protesta de izquierda, pero más heterogéneos que el movimiento obrero de toda la vida. ¿Vale? En Francia está el Mayo del 68, donde los estudiantes tienen un papel muy importante y de hecho ahí, en el Mayo del 68 hay incluso contradicciones entre los estudiantes y los obreros en algunas cuestiones. En varios países europeos hay primaveras de este estilo, similares, incluso en España. En el bloque socialista, bueno, hay la primavera de Praga y este tipo de cuestiones que habría que estudiarlo hasta qué punto tiene una relación directa con esto o no, el papel que se jugó ahí y tal, eso es un debate importante. Pero bueno, el 68ismo lo que hace es que desarrolla una crisis del paradigma marxista. O sea, la idea clásica de que la clase obrera iba a ser el gran liberador de la humanidad, que tenía un papel histórico, que se iba a superar el capitalismo y construir una sociedad socialista y que el movimiento obrero era lo más importante y todo esto, eso empieza a entrar en crisis a partir de esta época, ¿vale? Debe haber mucha discusión en los ámbitos intelectuales y en la universidad sobre esto. Y yo creo que básicamente las bases ideológicas para la posmodernidad se empiezan a sentar en esta época. Y yo lo entiendo como que tiene que ver en parte con la incorporación de determinadas capas de las clases medias aspiracionales a la lucha política. Impulsan planteamientos que son muy contradictorios porque por una parte tienen elementos de rebeldía contra el status quo, ¿vale? Pero por otra parte también tienen planteamientos muy críticos con el socialismo y con el movimiento obrero, ¿vale? Entonces es como contradictorio, como que tiene un planteamiento contradictorio a la vez, ¿vale? En esto que estamos hablando, pues, por ejemplo, de los nuevos filósofos estos franceses, el Levi la nueva izquierda, Althusser, de la Volpe, Foucault, Derrida, todos estos nombres que nos suenan a francés, vale, pues esto es todo gente que viene de esta época
y son bastante contradictorios. Tal. Otra cosa es que también hay que reconocerles elementos importantes, ¿vale? A ver, Foucault, con todas las críticas que yo creo que se le pueden hacer desde un punto de vista marxista, no dejó de ser un tío que estudió una serie de cosas relativas a la represión y al funcionamiento de las jerarquías, de las sociedades modernas y todo eso, que nadie lo había hecho, ¿vale? Entonces, hay que darle su mérito también a algunas cosas, ¿vale? O sea, que sería un error decir meto a toda esta gente en la basura. No, eso es una posición dogmática no superadora, no marxista. Pero de este proceso empieza a ver lo que se llama la crisis del marxismo, ¿vale? Básicamente se gana la batalla ideológica para debilitar el marxismo en sus bases fundamentales. El marxismo, que hasta ese momento era como la ideología contrasistémica hegemónica, incluso a capas importantes de la universidad, de la intelectualidad, incluso a capas de la burguesía, el marxismo influenciaba muchísimo su forma de pensar y de ver el mundo, empieza a perder terreno, ¿vale? Empieza a perder esa hegemonía. Y con esto empieza a haber una pérdida de influencia de los comunistas en la política. Y se empieza a dejar de mirar la clase obrera como sujeto revolucionario, se empieza a perder esa idea central, y de alguna manera la clase obrera y los sindicatos y el movimiento obrero y todo esto empieza a ser sustituido en el imaginario colectivo de la izquierda por el mundo de los movimientos sociales, el mundo de las diversidades, de los distintos colectivos, las pequeñas luchas, todo esto, ¿vale? A la vez, o muy pocos años después, se empieza a desarrollar hay una ofensiva ideológica por parte de la derecha y de las élites, muy clara, que es el surgimiento del neoliberalismo, ¿vale? Con una izquierda y con un movimiento comunista debilitado, estamos hablando, por ejemplo, de Europa, y en un contexto de crisis económica que se empezaba a desarrollar a principios de los años 70, la ofensiva de las élites va a ser la impulsión el impulsar el proyecto neoliberal, ¿vale? Y tienen varios elementos ideológicos. Uno sería la separación del Estado y la sociedad civil, donde el Estado tendría un papel mínimo, por lo menos sobre el papel, ¿eh? Eso es lo que ellos dicen, ¿vale? Básicamente lo que dicen es como que el Estado no debe intervenir en la sociedad. La sociedad civil, para ellos son las empresas y los trabajadores y sus organizaciones, y esos deben relacionarse entre ellos, sin intervención del Estado. O sea, no puede llegar el Estado que ayudar a los sindicatos con una ley obrera, sino que es al revés, tiene que mantenerse fuera de tal. Y las relaciones entre estos deben ser los más libres posibles, ¿vale? Y se deben regir por la competencia. Como programa económico, pues eso, el liberalismo económico y la desregulación, ¿vale? La desaparición de leyes y de normativas que de alguna manera equilibren la correlación de fuerzas y compensen desequilibrios y cosas que pueda haber. La financiarización de la economía, ¿vale? O sea, la idea de que las finanzas en términos pues, del sistema bancario, la deuda, el crédito, las empresas que empiezan a funcionar con la idea de darle réditos a los accionistas como idea fundamental, ¿vale? Y todo lo que hacemos en la empresa es para los accionistas, eso se empieza a instalar en el mundo de los negocios y la forma de funcionar, ¿vale? Y, a ver, hay algunos que discutirán esto, obviamente, pero yo desde mi punto de vista entiendo que la posmodernidad como ideología y como visión cultural es una parte del neoliberalismo, o sea, es como la ideología del neoliberalismo, ¿no? O sea, todo lo que es el subjetivismo, el de que todo depende del cristal con que se mire, el individualismo, el consumismo, el acento en las minorías versus lo colectivo. Por ejemplo, en la izquierda triunfan todo lo que es el mundo de los movimientos sociales y las luchas de los márgenes, ¿vale? De los márgenes nos referimos a pues todo el tema, por ejemplo, de las minorías raciales, de el problema pues de que si los homosexuales por aquí, los transexuales por allá,
este mundo, ¿no? De poner como el centro de la lucha es eso, los márgenes, no lo que antes era más común, que era la clase trabajadora. Luego ya más adelante, porque esto ya estamos hablando de un periodo que se desarrolla desde los años 70 a los 80, a los 90, y yo creo que hasta la actualidad. Por ejemplo, en los 90, con todo el tema de las luchas antiglobalización, el movimiento antiglobalización, aquel que se llamaba, es lo de cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿vale? Que eso es hay un libro muy, muy importante, muy influyente en la izquierda, de un tal Holloway, que básicamente defiende esa tesis. Francis Fukuyama escribe el tema del fin de la historia, con la caída de la Unión Soviética. Dice, se acabó la lucha de clases, se acabó la historia, y al final el capitalismo es triunfante. Todas las ideas sobre que la clase obrera ya no tiene el papel que tenía antes en la sociedad, como decía Marx, que hay un proceso de desindustrialización, de deslocalización, de precarización del empleo, de fragmentación de la clase obrera, ¿vale? Que eso es las ideas de Toni Negri. Estoy poniendo un poco como los más tal, ¿vale? Y entre medias cae la Unión Soviética de todo este proceso, ¿vale? Hay relación con todo esto, pero también la Unión Soviética tiene sus dinámicas internas que son bastante complicadas de analizar, requerirían un espacio propio de una charla, un estudio propio, ¿vale? No quiero profundizar en ese tema porque eso es cosa de que hay que hacer un análisis más a fondo, ¿vale? Pero bueno, básicamente en la Unión Soviética triunfa la derecha del Partido Comunista de la Unión Soviética, que era más liberal, más reformista, más de volver al capitalismo y estas historias. Y en China ya desde los años 70 ya estaban aplicando las reformas en el sentido de la compatibilidad del socialismo y el mercado y todas estas historias, ¿vale? Que eso también es un asunto complejísimo que no quiero entrar a profundizar aquí. Vale, como conclusión así rápida, yo creo que tenemos una serie de retos políticos, de grandes retos, ¿vale? Yo entiendo que con todo lo que es la posmodernidad y el neoliberalismo deberíamos hacer un proceso de saldar cuentas, ¿vale? Y por saldar cuentas no me estoy refiriendo a que todo lo que haya venido de los teóricos posmodernos o, sí, sobre todo de la posmodernidad y tal, del 68ismo, de todas estas historias, haya que tirarlo a la basura, sino más bien que hay que ver qué elementos de superación qué cosas se pueden aprovechar de todo eso. Vale. Yo creo que la vuelta al paradigma Partido Obrero Sindicato, con sus modernizaciones, con sus incorporaciones de innovaciones y estas historias, va a ser central para la lucha de clases en este siglo. La idea de que la clase trabajadora ahí tiene un papel central y que tiene que desarrollar sus organizaciones y tiene que tener una expresión política propia, ¿vale? Un partido propio. ¿Vale? Eso también me parece que es central. Que la contradicción capital-trabajo sigue teniendo un peso también central en la dinámica social, en cómo se resuelven los problemas sociales, tiene mucho que ver con esto. Y no sé, pongo un ejemplo mismamente de pues, todo lo que está pasando ahora, ¿no? Con el tema del coronavirus. Ahora mismo hay un plan de rescate social que están ahí en la mesa y hay que ver si eso va a generar una serie de deudas del Estado, va a generar una serie de problemas económicos y la cuestión es que apaga el micrófono, anda, si podéis, para que no haya, para que no se... Vale. A ver, basta que haya llegado el tema del coronavirus y todo lo que está pasando en las empresas y tal, y del desabastecimiento y todas estas historias para que nos demos cuenta de repente qué importante es el que la gente vaya a trabajar, ¿no? Y que en la fábrica puedas funcionar y te lleguen suministros de China y todas estas historias están ahí, ¿sabes?
Por mucho que digan, volvemos a ese mundo, ¿no? Y yo entiendo que desde el espacio comunista, marxista, tendríamos que hacer una reflexión sobre lo que yo llamo el socialismo 2.0, ¿no? Es decir, realmente qué proyecto socialista tenemos, ¿no? ¿Es simplemente clonar lo que se hizo en la Unión Soviética o hay cambios que introducir en esa cuestión? O sea, ¿qué cosas hay que aprovechar de la Unión Soviética, de las experiencias socialistas reales que se han hecho durante el siglo XX y qué cosas no debemos aprovechar, ¿no? Y yo, por ejemplo, me parece importantísimo el tema de la concepción que tenemos de la democracia política dentro de los proyectos socialistas. ¿Vale? Es decir, esa idea, ¿cómo es la democracia? ¿Cómo es la toma de decisiones sociales, ¿no? Políticas en una sociedad socialista? Me parece que es un elemento fundamental eso. Y básicamente aquí finalizo. Bastante rollo solté y no sé, a ver si queréis debatir un poco, hacer preguntas, alguna duda, no sé, o comentar qué os ha parecido el asunto. Sí, a ver, yo dudas no tengo. O sea, lo que creo ha sido interesante para plantear un poco un esquema general de lo que ha sido un movimiento obrero desde sus orígenes. O sea, que parece como una ola que ha subido y ahora mismo está en un poco retroceso o ha caído un poco. Y creo que, bueno, este análisis histórico es bastante importante para luego cuando, en la próxima formación, cuando introduzca un poco más que el materialismo dialéctico, histórico y tal, que lo hemos visto así un poco de superficial, pues para tener un esquema general de cómo se relaciona eso con el movimiento de la clase obrera, etcétera. No sé, me ha parecido bastante interesante. Sí, a ver, precisamente la idea es esa, es decir, contextualizar un poco o sea, todo esto que hablamos de las ideas marxistas y tal, y por qué, si era tan genial las ideas de Marx, por qué ha fracasado todo, ¿no? Que es un poco la idea común que puede tener mucha gente, ¿no? Así a nivel de la calle y tal, ¿no? Decir, sí, muy bien, pero eso ya lo intentasteis, ya tuvisteis vuestra oportunidad histórica y fracasasteis, ¿no? Que eso es una cosa que puede decir mucha gente, ¿no? Entonces, entender por qué se produce lo que tú decías, Domi, eso de la oleada, ¿no? De por qué sube la ola y por qué baja la ola. ¿Vale? Entonces, de alguna manera que tengamos una idea general de por dónde van los tiros ahí. ¿Vale? Y todo esto que he explicado, pues, es muy de brocha gorda tenerlo en cuenta, ¿vale? Que son pinceladas muy generales, seguramente he cometido exageraciones en algunas cosas, ¿vale? Pero, bueno, básicamente por ahí. Sí, Quique, yo te quería plantear una cosilla. En plan, que aquí en la formación dejas palpable, ¿no? Que cualquier cambio económico va ligado también a un cambio cultural. O sea, por ponerte un ejemplo, el tema del neoliberalismo y tal. O sea, es posible el tema del mínimo estado y demás gracias a un cambio cultural como por ejemplo puede ser la refundación de democracia o entender como democracia el mercado donde pues, los liberales te dicen que el mercado es perfectamente democrático porque tú eres soberano de tu propia vida y tal, con las contradicciones que conlleva eso. Pero se deja palpable eso, ¿no? Que todo cambio económico o del curso económico va ligado también a un cambio cultural y que uno depende del otro, ¿no? Sí, a ver, lo que tenemos que ver es, por ejemplo, en el caso eso es un concepto central del materialismo histórico, ¿no? De la visión, digamos, de la sociología marxista, por así decirlo, de la explicación de cómo son las dinámicas de las sociedades, ¿no? Para que las élites occidentales pudiesen desencadenar una ofensiva que no fue solo económica, sino que fue cultural también, que es lo que conocemos como neoliberalismo. Eso requería unas condiciones económicas determinadas, que son el agotamiento de lo que eran los proyectos asociados a los 30 años gloriosos del estado del bienestar, una serie de problemas que había ahí económicos que empiezan con las crisis de principios de los años 70, ¿vale? De los problemas de
de rentabilidad que tenían las empresas. Las élites occidentales, o digamos el capitalismo occidental, empieza a verse impelido a buscar un camino de acumulación de capital alternativo al que había llevado hasta ese momento. ¿Vale? Y lo que necesita es un proyecto ideológico que justifique y dé carta de naturaleza a todas esas reformas que tiene que impulsar. ¿Vale? Entonces, un poco es el orden de los factores, ¿no? Se crea una necesidad imperiosa para la burguesía y aparece el proyecto ideológico que justifica los cambios. ¿Vale? Es un poquitín, de alguna forma, la visión marxista sería en ese orden, por así decirlo. No sé si más o menos aclaro la duda con esta idea. Sí, sí, perfecto, aclarado, vaya. Creo que, o sea, si no habláis fuerte, porque creo que estoy escuchando a algunos, si no habláis fuerte, no sé, o sea, no lo coge el micro. Que si queréis hacer preguntas tenéis que hablar un poquito más fuerte. Kike, una pregunta. A ver si nos me... Eso. Al principio has dicho, cuando estaba explicando el manifiesto del Partido Comunista y tal, es verdad que a los marxistas siempre se le achaca que Marx, y eso sobre todo en la universidad, van a cuchillo con ese tema, que Marx solamente planteaba dos clases, ¿no? Que el capitalismo sí o sí creaba dos clases, la burguesía y el proletariado, o clase obrera industrial. Cuando realmente, por ejemplo, luego te lees 18 Brumario de Luis Bonaparte y hay hasta 18 o 19 clases sociales distintas, que realmente luego Marx te explica que no son clases sociales como tal, sino que son estratos y categorías dentro de clases sociales más complejas. No sé, si pudiese darse algunas nociones de cómo Marx explica la clase social, incluso también estaría muy interesante que hablásemos de cómo Marx y Engels plantean la cuestión de la mujer, si hay una clase diferente a la clase obrera o si hay una categoría dentro de la clase burguesa, de la pequeña burguesía o del proletariado. Vale. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el manifiesto del Partido Comunista es un folleto que se hace a prisa y corriendo, ¿vale? Para llegar a un congreso que tenían que presentar ese manifiesto, ¿vale? Se hace en cuestión de días, se escribe en cuestión de días y en él podemos decir que de alguna manera Marx y Engels lo que hacen es torcer el palo, ¿no? Es como torcer el palo, es decir, como exagerar en alguna serie de planteamientos. ¿Vale? Y entonces de ahí aparecen determinadas formas de redactar la cuestión que pueden parecer como que no son muy coherentes, ¿no? Como por ejemplo de decir, solo hay dos clases sociales, ¿no? Burguesía y proletariado. Vale, realmente yo creo que si se ve un poco la obra marxista, eso no se corresponde, esa afirmación, con el planteamiento real, ¿no? O sea, básicamente la idea central es que lo que hay es, dentro de todo el espectro de clases sociales, habría dos grandes agrupaciones que son las que están en los dos polos, ¿vale? Las que están las que tienen una contradicción y a la vez una unidad entre las dos, ¿vale? Sería pues la burguesía o clase capitalista y la clase obrera o el proletariado, ¿vale? Lo que pasa es que si vamos mirándolo, entre esas clases hay toda una gradación, porque no es lo mismo una persona que tenga una pequeña empresa con 3 trabajadores, eso es un capitalista y es un burgués, pero seguramente esa persona tenga también contradicciones con otros burgueses que están en una escala superior de acumulación de capital, ¿vale? ¿Sabes? Entonces, realmente la visión marxista es mucho más compleja. O sea, no dejamos de movernos en ese eje de coordenadas que es el trabajo asalariado por una parte y la acumulación de capital por la otra, y las clases sociales que están en esos espacios, pero entre medias hay un montón de categorías y luego, pues, claro, también particularidades nacionales, ¿no? Pues hay países en los que algunas tienen más peso que otras y han tenido un papel más progresista que otros.
yo que sé, dentro de la propia clase obrera hay aristocracia obrera. ¿Vale? Y Lenin, por ejemplo, hablaba, decir, es que la aristocracia obrera muchas veces se alinea con el proyecto imperialista de la burguesía. Eso decía Lenin. O sea, es decir, la capa de los trabajadores más privilegiada, por así decirlo, que está en mejores condiciones, muchas veces se apoya, por ejemplo, la guerra de los capitalistas contra los pueblos de las colonias. ¿Vale? Esas cosas, el marxismo ha hablado de esas cosas. ¿Vale? O sea, el manifiesto es muy interesante porque es como un resumen muy básico, pero tenéis que verlo de esa manera, ¿vale? Hay cosas que tenéis que leerlo en el contexto, ¿vale? De su época. No creo que diga falsedades, pero sí que una lectura dogmática de él, como de cualquier cosa, te puede llevar a conclusiones erróneas. Hay otra cuestión interesante, que es que luego cuando vas viendo la dinámica de la lucha de clases, al final, en los procesos políticos, históricos, hay como un patrón, que es que cuando la clase trabajadora, en un sentido estricto, o sea, los obreros manuales o la gente de las fábricas del trabajo asalariado más proletario, cuando han sabido aglutinar en torno a sí a otros sectores de la clase obrera y otros sectores de la burguesía, o por ejemplo de la pequeña burguesía, en esos momentos históricos es cuando han conseguido una acumulación de fuerza suficiente, social y política, como para hacer avanzar el movimiento y para obtener conquistas y arrancar cosas a la burguesía y a la oligarquía, ¿no? Y eso es un poco la idea de la hegemonía también y de las alianzas, ¿vale? De que la clase obrera sola no puede, necesitas aliados. La cuestión es si ese bloque que montas con los aliados lo dirige la clase obrera o lo dirigen algunos de los aliados que no son la clase obrera, que es quizá uno de los problemas que tenemos hoy en día, ¿no?